porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo vivirá por la fe. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre bendito, por tu santo evangelio, porque en él, Señor, hay salvación para todo aquel que cree. Padre, y en el evangelio se revela tu santa justicia. En esta mañana te ruego, Dios mío, que uses en tu misericordia esta vasija de barro. Padre, que todo lo que pueda, Señor, pronunciar, Señor, sea para tu gloria y tu honra. Padre, exponnos una vez más a tu santo evangelio. Que tu iglesia, al oír tu palabra, Señor, pueda, Señor, ser edificada, y el que aún no está en tu evangelio, Padre bendito, que tu Espíritu Santo con tu poder puedas traer convencimiento y arrepentimiento a su vida, para que la vida eterna, Señor, sea algo que celebre de hoy y para siempre. Todo esto te lo rogamos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Es posible, iglesia, que hayamos escuchado la palabra evangelio muchas veces. Es posible que normalmente cuando hablamos de evangelio hay dos formas en las cuales las distinguimos bíblicamente. Sabemos que viene de la palabra evangelion, que significa buenas noticias, buenas nuevas, pero también cuando ustedes abren su Biblia hay cuatro, hermanos, de acuerdo a la escritura, hay cuatro libros, hermanos, que tienen un género que se conoce como los evangelios. ¿Cuáles son, iglesia? Ya pasamos el primer examen: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y todos estos cuatro libros hablan de una sola y absoluta verdad. No habla de nosotros, no habla de cómo usted y yo podemos ser salvos, habla de la manifestación más grande de Dios en medio de su creación. El evangelio es Jesucristo, es de Jesucristo, que Dios, siendo soberano infinito, se hizo hombre, vino a nacer en un pesebre, hermanos, como los hombres, vivió una vida justa y perfecta, fue crucificado en la cruz del Calvario, pero al tercer día Cristo resucitó para nuestra justificación. Y no termina ahí el evangelio. Dice el evangelio que un día tú y yo seremos completamente libres de, hermanos, del pecado. Dios, además de esto, dice la Biblia, que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Tenemos un abogado, y tu abogado no tiene problemas. Tu abogado, hermanos, no te va a cobrar nada. Todo lo ha pagado él. Tu abogado es Jesucristo, el justo. De eso es el evangelio. Y por tanto de eso nos habla, hermanos, el género de la escritura. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son cuatro perspectivas diferentes, hermanos, pero narrando una misma historia. La historia de aquel que cambió el mundo, hermanos, y trajo luz en medio de la oscuridad. Hechos 15:7 dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por boca la palabra del evangelio y creyesen. Y aquí, mis hermanos, antes de avanzar, tenemos que hacernos la pregunta: ¿cuál es el contexto de esta palabra evangelio, hermanos? ¿Qué es? ¿Cómo se usaba esta palabra? ¿Cuál era su uso común, hermanos, en la época de Jesús, hermanos? Normalmente esta era una palabra que se usaba, hermanos, cotidianamente cuando había una buena noticia,
Cuando el emperador cumplía años, salía una persona anunciando que era el tiempo del cumpleaños del emperador. Por tanto, eso era una buena noticia a todos los que estaban bajo el imperio. Tiene un sentido, hermano, de un acto de celebración. Así se usaba esta palabra en los tiempos de Jesús. A eso hacía referencia el evangelio, hermanos. La venida de Jesús entonces y su provisión para salvación de nosotros, hermanos, tiene mucho sentido porque es la más grande noticia. La Biblia nos dice: por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gracia de Dios. Y entonces Dios, hermanos, ha provisto una buena noticia para nosotros, los que estábamos perdidos. Y esta buena noticia es que más Dios muestra su amor para con nosotros, hermanos, que aún yo siendo pecador, Cristo murió por nosotros. Esa es la buena noticia. Ya se nos ha enseñado, hermanos, que Dios es justo y no da por inocente al pecador. Todos tendrán, hermanos, que rendir cuenta delante de Dios. Y cómo un Dios justo puede perdonar a seres, hermanos, corruptos como yo y como tú. Como un Dios perfecto y santo, un Dios que no tiene mancha, puede pasar por alto el pecado de nosotros, hermanos. Y entonces los fariseos y los escribas de la época de Jesús tenían su propia justicia, interpretaban la ley y enseñaban la ley en cosas que ni ellos hacían. Y cambiando el evangelio, hermanos, como el día de hoy, ellos procuraban sentirse tranquilos, pero la justicia del hombre es insuficiente. Nadie se puede salvar por su propia justicia. No hay justo ni aún uno. Todos nos descarriamos, todos nos desviamos del camino. No hay nadie que haga lo bueno, porque lo que a ti te parece tan bueno sin Cristo es como un trapo de inmundicia delante del Dios Santo. No hay nada, mi amigo, que nos visita que tú puedas hacer para hallar salvación. Y si tú tratas de hacer buenas obras, tus obras no son suficientes. Cristiano, si tú piensas que siendo un legalista vas a ser un gran cristiano o tienes el cielo ganado, el legalismo no te lleva a Dios. Pero tampoco el liberalismo, ninguno de estos dos extremos. Porque tú piensas: oh, porque estoy en la gracia, entonces perseveraré en el pecado. Pablo va a decir: de ninguna manera. De ninguna manera, porque si estoy en la gracia es poderosa por medio de la fe para sostenerme en el crecimiento de la santificación, que es solamente obra de Cristo, no es nuestra. Así, mis hermanos, que de acuerdo al contexto cultural de aquella época, el evangelio, hermanos, era buena noticia para el mundo pagano, pero para el cristiano es la gran buena noticia. Dios vino a redimirnos. Pero tenemos que reconocer, iglesia, que este evangelio no es tan buenas noticias para algunos. Cuando la gente escucha el evangelio y entiende que tiene que dejar su vida pasada atrás y ser nacido de nuevo, porque quiero aclarar, el evangelio no te hace una mejor persona. A veces tenemos ese pensamiento: yo voy a ser una mejor persona. No, el evangelio te hace una nueva criatura, una nueva creación. Tú no puedes pretender que el evangelio venga a mejorar tu vida. No, el evangelio viene a matar tu antigua vida y a darte una nueva vida en Cristo Jesús. El problema de nosotros es que queremos el evangelio para arreglar nuestra vida, y no, el evangelio no viene a arreglar nuestra vida, viene a cambiar toda nuestra vida. Y la iglesia a través de los años, y como les decía, para algunos esto no es buena noticia. Para que el que está cómodo en este mundo y tiene todos los placeres de este mundo, muchas veces esto es como en el tiempo de los griegos y los judíos, esto es un sinsentido, es una locura. Porque yo, ¿para qué quiero algo que me va a hacer dejar todo lo que yo he sudado con mi frente?
Yo para qué quiero algo que me va a incomodar y yo también que estoy con mi familia. Yo para qué quiero algo que me va a estorbar en mi trabajo. Ese es el evangelio, el que viene a trastornar todo lo que soy y a cambiarlo en una nueva criatura. Lamentablemente, a través de los tiempos, cuando tú y yo proclamamos el evangelio, esto crea cierta tensión y tenemos que tener cuidado, iglesia, con la tentación diaria que tiene la iglesia de Dios de querer adornar el evangelio. Padres, tengan cuidado, porque usted y yo somos presas constantes de querer adornar el evangelio a nuestros jóvenes. Nada va a cambiar la vida de tu joven, ni de tus hijos, ni de mis hijos, sino el poder de Dios para salvación. Y ese es el evangelio. El evangelio no necesita que tú y yo lo acomodemos. El evangelio necesita ser recibido, y para ser recibido es suficiente y poderoso para cambiar al pecador. Y para eso no necesito adornar el evangelio. Para eso yo no necesito hacer algo nuevo, algo fresco. Yo necesito recibir el evangelio por medio de Jesucristo, para que ese evangelio pueda morir al yo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y muera cada día tomando esa cruz, y ahora sí sígame. Ese es el evangelio. Tú no puedes venir a Cristo con todos tus sueños, tus metas, tus deseos y decir: Señor, aquí están mis sueños, ayúdame a cumplirlo. Tú tienes que morir para nacer de nuevo. Por eso el evangelio no te hace una mejor persona, te hace una nueva criatura. Ese es el evangelio del Dios vivo. Ten cuidado, iglesia, con pensar que los ministerios cambian iglesias. Ten cuidado, iglesia, con la tentación de pensar que nuestras buenas obras cambian personas. Ten cuidado, iglesia, con la tentación que la ayuda social trae personas a salvación. Ten cuidado, iglesia, con pensar que lo que tú y yo hacemos puede cambiar a otra persona. Solamente el evangelio cambia al pecador. Ese es el plan divino de Dios. Y tú y yo no somos mejor que Dios. Y tú y yo no necesitamos. ¿Quiere tus hijos para Cristo? Enséñales el evangelio. Pero también muéstrale el evangelio. No sea que tus palabras sean tropiezo con tu práctica cristiana. Vivamos el santo evangelio y es más que suficiente para cambiar a nuestra vida, para cambiar nuestros jóvenes y cambiar nuestros niños. Y así dejaremos de preocuparnos tanto por hacer tantos planes y confiaremos en el poder de Dios para salvación. Eso es suficiente, iglesia. Voy a compartirles una frase de Sproul. Las buenas nuevas son que Dios justifica gratuitamente, dice Sproul, a los impíos, otorgando a todos los que creen una justicia que no les corresponde. La justicia que nos justifica no es nuestra, porque nuestra justicia nunca nos podrá salvar. Recuerda, nuestra justicia siempre es insuficiente. Se los voy a dejar con una palabra más divina, más sagrada, que es la palabra de Dios en lugar de Sproul. ¿Qué es el evangelio? Además, dice Pablo a la iglesia: os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. No solamente lo recibo, sino que persevero en el evangelio, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Por medio de qué, hermanos? Del evangelio. Si no creíste, estás perdiendo el tiempo. Si tú piensas que hay otra cosa que te puede salvar, no, es que el evangelio es tropezadero, al igual que para los judíos. Queremos milagros. No, nosotros queremos sabiduría de este mundo. Ese evangelio suena como loco, como pasado de moda. Tú piensas que hay otra cosa mejor que esto, te equivocas. Cualquier otra cosa te lleva a un lugar menos al cielo. Solamente el evangelio te va a llevar al cielo. Solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él.
Y Pablo dice, porque primeramente este es el evangelio resumido. Os he enseñado lo mismo que él recibió, que Cristo murió por nuestros pecados. Y para poder morir, Cristo tenía que hacerse hombre, conforme a lo que la Escritura había declarado. Y dice Pablo, no solamente murió, sino que fue sepultado. Y así como fue sepultado, al tercer día Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio, que es poder de Dios para transformar. Ahí yo no necesito, hermanos, incluirle más. Y sabemos cuáles son, hermanos, los resultados de la muerte de Cristo que celebrábamos en la cena del Señor. Sabemos que, hermanos, es por medio de su muerte que hay perdón para nuestros pecados. Pero sabemos también que por medio de su resurrección hay justificación para los pecadores. Así, mis hermanos e iglesia y amigos que están aquí, el evangelio, hermanos, es lo segundo que voy a decir, es suficiente para salvar al pecador. El evangelio de Dios es suficiente. Padre, si tienes que repetir el evangelio todos los días, el evangelio es suficiente, repítelo. Compártelo en tu casa. No repitas el evangelio es suficiente, no, enséñalo y practícalo para que tu casa se llene del evangelio y el poderoso evangelio de Dios traiga frutos eternos. No somos nosotros, es su santo evangelio, Cristo en nosotros. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio no es un pensamiento filosófico o religioso, mis hermanos. No es una estrategia eclesial o un ministerio que sostiene a la iglesia. No está sostenido sobre mi pensamiento o sobre los fundamentos de una congregación. El evangelio, de acuerdo a la palabra de Dios, es la manifestación poderosa de la fuerza divina de Dios para salvación. Ese es el evangelio. El evangelio no necesita ayuda. El evangelio necesita ser oído, creído, hermanos, y testificado por la iglesia. No necesita las ayudas de nosotros de cómo arreglar esto para esta generación. Como las generaciones necesitan ser expuestas al plan de Dios, a su santo evangelio. Porque es el mismo, hermanos, que desde el principio, desde Abraham, que creyó en fe y confió, que hubo salvación. Es el mismo que en Cristo, que los apóstoles han predicado y que todos los siglos la iglesia ha predicado, hermanos, del evangelio que transforma el pecador. Pablo no se avergüenza de este evangelio. Y sabemos que humanamente los romanos hablando eran hermanos. Este evangelio es un mensaje vergonzoso para los romanos de aquella época. ¿Cómo es posible que Pablo tú vengas a decir que ese evangelio es suficiente y poderoso, hablando de un hombre que fue crucificado, que era odiado por los mismos judíos, pero no solamente con eso, fue condenado por los romanos y dejó que lo crucificaran? Pablo, tú no te avergüenzas de ese evangelio por el cual has sido prisionero, has sido azotado, has terminado de una forma perseguido, has tenido que escapar y tú dices que no te avergüenzas de eso. Pablo dice no, porque él, hermanos, estaba seguro en aquel a quien había creído, porque el evangelio de la cruz para Pablo era suficiente para él gloriarse y no se gloriaba en otra cosa, sino en el evangelio de Dios, como dice Gálatas 6:14, pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que la cruz era vergonzosa en aquella época, pero Dios escogió, hermanos, lo más necio del hombre para avergonzar a los sabios de ese mundo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Toma su cruz y sígueme.
sino que en la cruz, esa era la gloria de Pablo. No había manera de él avergonzarse. Es decir, él no rehusaba a decir ser cristiano. Él no rehusaba a proclamar su fe. Tú estás orgulloso, tus amigos saben que eres cristiano, en tu trabajo conocen que eres cristiano, o te avergüenzas de llamarte cristiano. Saben, es triste, las generaciones de esta época se enorgullecen de tantas personas reconocidas, hermanos, y hoy en día, hermanos, es una vergüenza todo lo que está pasando a nivel de noticias, hermanos, y lo que se está anunciando, y la gente, nuestros jóvenes y niños siguen a estos grandes famosos de la farándula. Y nosotros no le hemos enseñado, y muchas veces, saben lo triste, usted y yo estamos hablando de esos famosos y no les estamos hablando de Cristo. No había manera que Pablo se avergonzara. Pablo dice, no me avergüenzo. Pablo sentía suficiente valor para confesar y avergonzar el evangelio, hermanos, confesar a Cristo. Para Pablo confesar, hermanos, no avergonzarse, era confesar, proclamar, declarar este evangelio que él había recibido, el cual había transformado su vida, había muerto a la pasada vida siendo perseguidor de los cristianos. Ahora Pablo había nacido para ser perseguido por Cristo. Si ven, no puedo pretender tener la misma vida de antes. Si alguno está en Cristo, nueva criatura, creación es. Dios no vino, como algunos enseñan en grandes lugares, Dios no vino a darte la vida mejor. Dios vino a darte vida eterna. Una vida que en el mundo tendrás aflicciones, pero confía porque tu Dios ya venció al mundo. Y tu destino no es por el momento de aquí. No, en este mundo Dios no te salvó para que tú disfrutaras de este mundo, sino para que tú disfrutaras su presencia en ti y tuvieras todo lo que necesites en él. Y eso es suficiente para que nos persigan y seamos atribulados aún por nuestra propia familia. Por eso, hermanos, no podemos poner la mano en el arado y mirar atrás. Os digo, dice el Señor, que todo aquel que me confesare delante de los hombres, en Lucas 12, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, dice la Biblia, será negado por el Hijo delante de los ángeles de Dios. Iglesia, que el Señor nos dé el denuedo para confesar este evangelio y proclamarlo y nunca avergonzarnos, porque en la proclamación del evangelio se anuncia un mensaje que este mundo califica de locura. Para este mundo, este mensaje es un escándalo, es un sinsentido, es un mensaje anticuado, pero para Dios es suficiente para cambiarte a ti y a mí. Y no solamente para hacernos nuevas personas, sino para darnos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios, porque los judíos piden señales. Hermanos, es que en la iglesia no veo milagros, quiero señales. Jesús que les dijo, ustedes me siguen porque les di de comer, pero su corazón está lejos de mí. Los griegos buscan sabiduría, inteligencia para llegar a la arrogancia y pensar que el evangelio no tiene sentido. Pero la Biblia dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, el evangelio es tropezadero. Es que somos el pueblo de Dios. Si rechazan al Hijo de Dios, no son hijos de vuestro padre el diablo. Y para los gentiles, los no judíos, esto es una locura. ¿Cómo voy a poner mi esperanza, mi futuro en un crucificado? Pero para nosotros, hermanos, es esperanza de vida eterna y salvación.
porque en Él, hermanos, nuestros pecados han sido perdonados. Romanos 6, hermanos, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, porque el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora debemos de servir a nuestro Salvador. Pero gracias a Dios, dice el versículo 17, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido que de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Y miren lo que dice el 22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, hermanos, la vida eterna. El evangelio no solamente, Pablo dice, no me avergüenzo, sino que Pablo dice, el evangelio es poder de Dios, hermanos, porque es poder, es la razón que usa Pablo. Y sabemos que esa palabra poder, hermanos, puede traducirse de dos maneras, hermanos, de acuerdo al griego, que es dínamo, y también la palabra donde procede la de nosotros, dinamita, hermanos. Pero en este contexto muchos dicen que tiene que ver con dinamita. Sí, tiene el poder suficiente para acabar con todo, hermano, el pecado. Pero yo, hermanos, personalmente, al igual que otros autores, creo que es una palabra dínamo, hermanos. ¿Y qué es eso? Dínamo, hermanos, es una máquina, dicen algunos, que produce poder continuamente, y lo pueden buscar también en el internet. El evangelio no solamente es poderoso para salvarte, hermanos, para que tú mueras en tu antigua vida, sino que es suficiente para sostenerte hasta el final. Es un evangelio que no solamente te salva, sino que es un evangelio que te hace perseverar hasta el final cuando Cristo venga. Por eso estoy convencido de que Él es poderoso, dice el apóstol, para guardar mi depósito para aquel día. Él, no yo. Yo soy débil, solamente soy fuerte en su presencia. Solamente soy fuerte por sobrar en mi vida. El evangelio es una manifestación de poder para dar vida a los que estamos muertos en pecado, pero también para sostenernos en esa vida y hacer que seamos perseverados, porque los que están en las manos del Padre, nadie se los puede arrebatar, dice Juan 10. El evangelio, hermanos, procede de Dios y es únicamente de Dios. Yo no salvo a nadie. Yo solamente proclamo el evangelio que salva a los hombres y que me ha salvado a mí. Por eso nuestra mirada no puede estar en los hombres. Porque, hermanos, no hay nadie suficiente para salvarte. Es que es un gran pastor. Todos somos siervos inútiles delante del Señor. El gran pastor fue el que dio la vida por nosotros, las ovejas. Nosotros le servimos a Él y le seguimos a Él. Es en Dios que nace el propósito y la eterna determinación de salvarte. Esto no lo creó los hombres. Nosotros, hermanos, destruimos al principio por medio de Adán, pero Dios había destinado un plan para salvarnos. Es también en Dios que se ejecuta en Cristo, hermanos, la salvación, el tiempo que Dios ha determinado, como dice Gálatas 4:4. Y cuando llegó el tiempo, entonces Cristo, hermanos, nació en un pesebre. También este evangelio procede solamente de Dios. La garantía de tu salvación no son los hombres, no es lo que nosotros te decimos. La garantía de tu salvación, iglesia, es Dios que lo ha prometido y que es poderoso para cumplir su promesa. En Él puedo descansar. En Él puedo estar seguro. Aún como pastor, Él es mi refugio y Él es mi fortaleza. Él es el que me sostiene. Este evangelio, hermanos, se revela como una fuerza, como un poder para salvarnos a nosotros los pecadores. Y este evangelio procede de Dios. Y aunque la palabra cruz es locura,
a los que se están perdiendo. Hermanos, la palabra es para nosotros poder de Dios para salvación. Para el mundo la cruz es una locura. Para el cristiano la cruz en Cristo Jesús es salvación y vida eterna. Yo no necesito invitar, hermanos, o hacer un plan, lo repito, para salvar a Santiago. Yo necesito proclamarle a Santiago el evangelio. Y Mateo igualmente. Porque el evangelio, hermanos, es la fuerza que Dios ha creado para resucitarnos a nosotros los muertos en pecado. El evangelio, hermanos, nos llama a ser a quien no somos, hermanos, sin Cristo. Ahora Cristo vive en mí, dice Pablo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es con Él que estoy juntamente crucificado, iglesia. Ese es el evangelio que da vida a los que están muertos. Por eso es una locura, porque el que tiene una vida muy cómoda dirá: yo no necesito eso, yo estoy bien. Pero Cristo, delante del Señor, todos, hermanos, somos deudores por nuestros pecados. Todos. No hay uno, ni ha nacido ni nacerá. El único sin pecado fue el que nació en hermanos, en Belén, y murió en la cruz por nosotros. De resto, todos nos habíamos desviado. Desde Adán hasta el último hombre que nazca en la tierra, excepto Jesucristo el justo. Todos necesitamos el evangelio de la salvación. Este evangelio, hermanos, además de eso, no solamente Pablo dice no me avergüenzo, sino que también dice que es poder de Dios, pero es un poder con propósito y finalidad. Es un poder para salvación, hermanos. Es un poder determinado, no para entretener a la gente, para llamar y llenar la iglesia. No, para eso no es el evangelio. El evangelio es para redimirnos de la maldición del pecado. El evangelio, ese es el llamado de Dios, no para darte una mejor vida aquí, no, es para que tú mueras al pecado y tengas una nueva vida en Cristo Jesús. Y hasta ahora, ¿qué he dicho que usted y yo vamos a hacer? Nada. Porque el evangelio es de la A hasta la Z de Jesucristo y no nuestro. Algunos dicen, por ahí escuché a una que dijo 40% es nuestro. Otros que el 5, el 10 o el 1%. Hermanos, si usted y yo metemos un porcentaje, dañamos el evangelio. El evangelio ya fue consumado en Cristo Jesús. Solamente usted y yo debemos de arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir y creer en Cristo para salvación. Él es suficiente para cambiar nuestro destino. Sin Cristo todos vamos a la condenación. Cuando estemos en ese trono, todos seremos juzgados si no está Cristo en nuestra cuenta, hermanos. Pero si Cristo está en nuestra cuenta, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay condenación, porque tu condenación fue puesta sobre Cristo en la cruz del Calvario. En Él fue vaciada el juicio que debería caer sobre nosotros. Por eso Él murió por nosotros, hermanos. En el pasado la salvación, hermanos, nos liberó, hermanos, de nuestra responsabilidad penal, como dice Pablo en Romanos 8:1. No hay ninguna condenación. Pero ahora en el presente este evangelio es poder de Dios, hermanos, para sostenernos del pecado y no permitirnos vivir en el pecado, sino apartarnos, separarnos del pecado. Pero en el futuro, hermanos, este evangelio nos liberará plenamente de la presencia del pecado. Por eso en Apocalipsis dice la Biblia, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, porque las primeras cosas, hermanos, pasaron. El evangelio, hermanos, será plenamente manifestado en aquellos que han creído. Voy a compartirles rápidamente en el comentario de Hendrickson, hermanos. Él dice que salvación en forma negativa es rescatar a los hombres
de la consecuencia del pecado. ¿De qué nos rescata el Señor? De nuestra culpa. No estoy culpable, hermanos, porque Cristo, hermanos, me ha salvado. Nos rescata de la contaminación. Ya no vivo, ya no me revuelco en el pecado, porque ahora he sido separado, apartado para Dios. Nos rescata de la esclavitud. Antes éramos esclavos de la maldición del pecado, ahora hemos sido pasados al reino de Dios, de justicia. Nos rescata del castigo eterno. No, hermanos, todos íbamos a ser castigados. Solamente aquel que pone su mirada en Cristo es salvo del castigo de Dios. Decía un predicador, Dios nos rescata de Dios. Sí, hermanos, el Hijo nos rescató de la ira de Dios que estaba sobre nosotros. Continúo, hermanos. Nos rescata, ese castigo era el de la alienación de Dios. Estábamos apartados, hermanos, de la ira de Dios, como enseña la Biblia, pero también de la muerte eterna, que sabemos que es la segunda muerte, que se presentará después del juicio a todos aquellos que han decidido vivir sin Cristo. En lo positivo, dice este autor en su libro, llevar a los hombres, esto es salvación, a un estado de justicia. Ahora hemos sido declarados justos, hermanos, pero todavía peco, pues no es tu justicia, es la de Cristo puesta a tu favor. Esa es la que me salva. Si es mi justicia, nunca podré ser salvo y nunca tendré paz para con Dios. Ahora, hermanos, positivamente somos llevados a un estado de santidad, apartados, separados para Dios. Ahora somos libres de la maldición del pecado, de toda maldad. Ahora somos bienaventurados, tenemos comunión con Dios porque el pecado nos había alejado de Dios. Ahora somos bienaventurados porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros y ahora, no mañana, ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así, mis hermanos, dice el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mis hermanos. Es en ese Evangelio donde Dios va a revelar su justicia. Me faltó una frase, pero voy a tener que avanzar. Pero antes de avanzar a este 17, termina el versículo 16 diciendo para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio, hermanos, es una salvación que tiene un alcance universal. Claro, al judío primeramente y también, hermanos, al que no es judío, sabemos, al griego. Y no quiere decir, hermanos, cuando habla de esto, que hay, hermanos, uno más importante que otro, no, hermanos, sino que Dios en su plan escogió al pueblo judío para traer luz a las naciones, pero en su plan soberano Dios también había predeterminado que todos pudiésemos tener esa luz. Recuerden, esa fue la misión de Cristo a los suyos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y si nos vamos a Hechos 1:8, les dice, comenzando por Jerusalén, por Judea, por Samaria y por todos los rincones de la tierra. Primero empezó por los judíos. Y si ustedes se acuerdan, un tiempo cuando Jesús predicó, él dijo que había venido a la casa, hermanos, a los judíos. Pero luego vemos que en el ministerio de Jesús, él fue expandiendo y envió a los 70 y fueron expandiéndose a todas las naciones. Por eso para los apóstoles que tenían cierta descendencia, que eran judíos, fue tan difícil al principio como Pedro aceptar que este evangelio no era de hombres, sino que venía de parte de Dios. Y en él no hay acepción de personas, hermanos. Todo aquel que cree, hermanos, la cruz elimina cualquier distinción de raza. La salvación es para todos los que creen. Dios, hermanos, hace salvable a todos los hombres, hermanos. A quien cree es el que participa de esta salvación. Dios extiende de tal manera, amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Ese es el evangelio de Dios para nosotros. No hay diferencia, dice Pablo, entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que invocan su nombre. Romanos 10, 12 al 13, hermanos. No hay ninguna diferencia, hermanos. Tanto judíos, hermanos, como no judíos necesitan el evangelio para salvación. Y el que rechace al Hijo ha rechazado, hermanos, al Padre y ha rechazado la salvación. Leía nuestra hermana que ya ha sido condenado. No necesita esperar el juicio, ya está juzgado. Ese día se le dictará la sentencia y será enviado al lugar que se merece. Pero el que niega a Cristo, hermanos, está negando el único camino para salvación. Aquí no hay dos ni tres caminos, hay un solo camino. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, hermanos. No hay tres caminos, no hay dos. Hermano, pues es que a mí me gusta más de esta manera. No, hermanos, esto no se trata de lo que el hermano José o lo que a usted le gusta. Esto se trata del plan de Dios para redimir a los pecadores. Y si tú lo aceptas, Dios dice, tienes vida eterna. Y si tú no lo recibes, tienes condenación eterna. Aquí no te está salvando la iglesia. A ti te está salvando el Señor de la iglesia. El único que puede transformar nuestra vida. Y termino diciendo, el evangelio revela la justicia de Dios. Y yo creo que el tiempo es muy corto, hermanos, para terminar este punto. Nomás voy a decir algo del comienzo, hermanos. Y quiero dejar esto claro porque aquí algunos nos podemos confundir. Cuando hablamos de justicia de Dios, hermanos, entendemos que el evangelio nos deja ver que Dios es un Dios justo. Si no, Dios me entiende. Dios es un Dios justo y Dios, iglesia, no negocia su justicia. Usted y yo podemos corromper a los jueces de este mundo, pero a Dios nadie lo va a corromper. Ni los gobiernos ni la élite, todos se tendrán que presentar ante Él. Y entonces cuando vamos a la Biblia, hermanos, y vemos este término de justicia, el evangelio dice, Dios como juez justo ha visto que todos somos pecadores y todos nos descarriamos y todos íbamos a un final de destrucción y Dios no puede dar por inocente al pecador y no había forma que tú y yo pecadores nos salvásemos. No había otro plan, no había una religión, no estaba, hermanos, un judaísmo, un cristianismo, un budismo, un islamismo o lo como usted se quiera llamar que te salvara. Dios ya había diseñado un único plan desde el principio. Y ese principio, hermanos, aunque tú y yo le fallamos a Dios, Dios decidió desde la eternidad enviar a su Hijo para salvarnos a nosotros los pecadores. Les decía a algunos de ustedes, recuerda que era lo que estaba haciendo Abraham, hermanos, a subir a sacrificar a Isaac. Isaac le pregunta, Padre, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le dice, Dios proveerá. Y es lo que Dios nos ha dicho hoy. Dios proveyó el cordero. Juan lo testificó. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces Cristo al subir a la cruz está siendo sacrificado como un cordero para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna y no vaya a condenación. Ese es el evangelio desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios proveyendo. El justo muriendo por los injustos. Hermanos, justicia de Dios. Presten atención a este pedacito porque muchas veces nos confundimos. Cuando hablamos de justicia de Dios en la Biblia, hablamos de, digámoslo así, podemos explicarlo en nuestra limitación humana de tres formas, hermanos. Una justicia que dice, hermanos, que Dios como un atributo, como una perfección de Dios. Y que solamente le pertenece a Dios. Dios es justo. A esto se le conoce como justicia absoluta. Esta justicia solamente le pertenece a Dios.
Pero luego, presta atención aquí, como Dios es justo, perfecto, hermanos, por esa misma razón no puede haber pecado en él. Él no puede ver al pecado con el más mínimo grado de tolerancia. Dios es justo. Por tanto, Dios va a castigar el pecado. A esto se le llama la justicia retributiva de Dios. Si no obedecen, entonces las maldiciones de Deuteronomio vendrán sobre ustedes, sobre los hijos de ustedes y sobre los hijos de sus hijos. Pero si obedecieres, dice Deuteronomio, entonces la bendición de Dios vendrá sobre ustedes, sobre sus hijos y sobre los hijos de sus hijos. Pero pues, esta es la justicia a la que Pablo está haciendo referencia, la tercera, hermanos. Es una sola justicia, pero en nuestra limitación necesitamos entenderla de esta manera, hermanos. La justicia imputada. Y luego Dios nos permitirá en su gracia, si podemos, en el capítulo 3, ahondar más en esto. Esta justicia, iglesia, es la que Dios te otorga a quienes creen. Y en medio de esta justicia, Dios nos declara justificados. La imputación de la justicia de Dios. Es decir, Dios al morir en la cruz, ahorita celebrábamos, no solamente carga con nuestros pecados, sino que la justicia, la vida perfecta de Cristo, Él la pone sobre ti. Tú pones sobre Cristo en la cruz tus pecados, Cristo en su gran amor pone sobre ti su justicia. Y esta es la única forma que Dios nos puede aceptar y perdonar. No hay otra manera, hermano. Yo pensaba si me portaba bien en la iglesia. No. El portarte bien en la iglesia debe de ser un fruto de esa justicia en tu vida. No para salvación, sino porque ya has sido salvo. ¿Sí me entendieron esa parte, hermano, de la justicia retributiva e imputada? Hay que tener claro esa parte porque si nos podemos confundir. Pensar que es que cuando lleguemos allá, hermano, entonces vamos a ver, yo prediqué los domingos y yo hice esto y yo hice esto y yo, entonces yo soy igual que el fariseo en el tiempo de Jesús. Que lloraba, que yo enseñaba, que yo daba limón y que yo. Aquí no hay nada que tú y yo podamos hacer para ser salvos. Todo lo ha hecho Cristo en la cruz. Porque muchas veces, hermanos, nuestras obras, hermanos, no son como trapos de inmundicia en Cristo. Sin Cristo son trapos de inmundicia. Pero muchas veces nuestras obras hoy están sucias, hermanos. Porque todavía batallamos con el, hermanos, el viejo hombre. Pero en Cristo, hermanos, tenemos la justicia perfecta. Por esa causa, hermanos, usted y yo somos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Es por eso, por nada más. Aquí no hay nada que usted y yo podamos hacer, solamente reconocer que somos pecadores, hermanos, y que la gracia de Dios, creer en Él para salvación. Ya Cristo lo ha hecho todo en la obra de la cruz. Ya Cristo ha manifestado y ha otorgado esa justicia a todo aquel que cree. A todo el que cree en Él, esa obra ha sido puesta a su favor. Tu deuda era tan grande que era impagable. Pero sabes, el impecable, el infinito, el que no tiene precio, hermanos, pagó la deuda por ti. Él tomó tu lugar. Hermanos, este texto para mí significa mucho. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y esto parece repetitivo una y otra vez. Está hablando de un ser perfecto, hermanos. Para aquel que el pecado, él no podía estar en el pecado. Un ser que nunca se había relacionado con el pecado. Él carga con nuestro pecado. Sería una traducción, hermanos, decía un teólogo. Él se hizo ofrenda. Se hizo una ofrenda por nuestros pecados. ¿Para qué, hermano? Para nosotros decimos, soy evangélico, soy cristiano. No, hermano, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. La justicia imputada, hermanos. Para eso murió Cristo. Para, hermanos, hacernos justos delante del santo Dios. Es su justicia obrando a favor de nosotros, iglesia.
Es por esa justicia que hoy nos reunimos, hermanos, y glorificamos a Dios. Es sobre la base de su resurrección que usted y yo hoy somos justificados delante de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Voy a terminar, hermanos. Continuaremos esta parte del siguiente porque necesitamos continuar este versículo. El tiempo se nos agotó. Solamente, iglesia y amigo que nos visita, si hay alguien en este lugar que aún no ha recibido este don de Dios, solamente te invitamos a que te rindas delante de Él y recibas la justicia para salvación. No la tuya, no la de la iglesia, la justicia que solamente es por medio de la fe en Jesucristo nuestro Salvador. En Él hay redención para los pecadores. Es en Cristo, iglesia. Y si ya estás en Cristo, Pablo nos exhorta y procura vivir esa salvación con temor y temblor delante del Señor, para glorificar su santo nombre y que tú puedas tener tiempos de refrigerio en Cristo Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque al acercarnos a tu santa palabra podemos hallar descanso y reposo para nuestra alma. Gracias, Hijo de Dios, por todo lo que has hecho por nosotros y por lo que sigues haciendo a favor de nosotros. Gracias por tu salvación, pero también gracias por sostenernos, Señor, en esta fe del Hijo de Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, cada día a proclamar tu santo evangelio. Ayúdanos a ser testimonios vivos de que estamos en ti y de que tú estás en nosotros. Gracias por el don de la salvación y de la vida eterna. Señor, trae a los que han de ser salvos a tus pies, Señor. Y ayúdanos, Señor, como iglesia, a crecer, Señor, en esta santificación que tú nos has otorgado. Todo esto te lo rogamos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.